En Navidad, mi hermano le pegó a mi hijo por tocar mal, y mi padre dijo que solo había sido una bofetada. Ahora lo ve mientras la policía le pone las esposas en el juzgado. Voy a contarte con precisión lo que sucedió. Soy Adrián, tengo 39 años y soy arquitecto en Madrid. Soy padre soltero y crío a mi hijo de 13 años, Noah, tras divorciarme de Clara hace 4 años. Vivimos en un piso de 2 dormitorios en el barrio de Salamanca, y me he montado un pequeño estudio para trabajar desde casa. Hoy Noah ha ganado el primer premio del concurso de música del colegio con una canción original. Es la culminación de años de trabajo constante y de sesiones semanales de terapia. No pude evitar sentirme orgulloso al ver a mi hijo subir al escenario con su guitarra Taylor. De camino a casa, vi a Noah mirando embelesado el trofeo. Aunque hoy ha sido un triunfo, sé que sigue recordando lo ocurrido en la reunión de Navidad en casa de mis padres hace casi 3 años. Y todo empezó por la envidia de mi familia hacia el talento de mi hijo. En aquel momento comprendí que romper con parte de mi familia seguía siendo lo correcto, por duro que resultara. Han pasado casi 3 años y cada día tengo que recordarme que no todos los lazos de sangre merecen conservarse. En diciembre de 2024 prometí asistir a la fiesta de Navidad en casa de mis padres, en Madrid. Hacía más de un año que no veíamos a la familia, y mi madre llevaba tiempo insistiéndome en que llevara a Noah a los encuentros familiares. Cuando llegamos a la acogedora casa de mis padres la tarde del 24 de diciembre, pude sentir en Noah una mezcla de alegría y nervios. Noah tenía solo 11 años. Sostenía con cuidado su guitarra Gibson y, de vez en cuando, acariciaba con cariño el estuche. Antes de bajar del coche, miré a mi hijo y le dije en voz baja: «Si te sientes incómodo, dímelo. Podemos irnos en cualquier momento». Noah asintió, esbozó una sonrisa débil, me apretó la mano y susurró: «Estoy bien, papá. Quiero tocar para la abuela». La tensión se notó desde que cruzamos la puerta. Bruno y su mujer Carmen estaban sentados en el salón junto a Patricio, el mejor amigo de Bruno y socio. Teo, el hijo de Bruno, se sentaba a su lado con su cara de aburrimiento habitual. Mi madre salió a recibirnos con una sonrisa forzada. Abrazó fuerte a Noah y exclamó ilusionada: «Os he estado esperando muchísimo. Me han dicho que te han dado una beca del Centro de Música de Madrid». Antes de que Noah pudiera contestar, Bruno dijo desde el salón, con sarcasmo: «Ya ha llegado el prodigio musical de la familia. Que se pare el mundo para escucharle». Al oírlo, Noah se tensó a mi lado. Le apreté suavemente el hombro para decirle que todo iría bien. La cena de Navidad transcurrió en un ambiente forzado. Bruno no dejaba de presumir de sus logros empresariales y de los contratos millonarios que había cerrado. Patricio le hacía coro, y entre los dos volvieron el aire irrespirable. Mientras tanto, Noah permanecía callado, mirando de cuando en cuando la guitarra apoyada en la esquina. Sabía que pensaba en la oportunidad de tocar, y que esa era la única razón por la que había aceptado venir. Tras la cena, cuando todos se preparaban para repartir los regalos, mi madre juntó las manos y anunció, radiante: «Y ahora Noah nos va a tocar una canción». Llevaba mucho esperando este momento. Al oírla, Noah me miró con ojos asustados y a la vez ilusionados. Le asentí, animándole, y el chico dio un paso tímido para coger la Gibson del rincón. Vi cómo le temblaban los dedos cuando se sentó en la silla del salón. Tomó aire y empezó a tocar la pieza que llevaba semanas preparando, una versión de Noche de Paz con toques clásicos. Sonaron los primeros acordes y todos guardaron silencio. Mi madre sonreía radiante y mi padre dejó la copa para prestar atención. Carmen asentía al compás, mientras Teo miraba a Noah con curiosidad. Solo Bruno y Patricio se cruzaban miradas raras, riéndose por lo bajo cuando Noah fallaba una nota. Procuré no hacerles caso, preferí concentrarme en la confianza que iba creciendo en la cara de mi hijo a medida que se metía en la pieza. No imaginaba que en cuestión de segundos, nos íbamos a ver sometidos a un ataque premeditado en la casa donde nací y me crié. Cuando Noah alcanzaba el clímax, Bruno se levantó de golpe y agitó la mano ordenándole parar. Todo el salón se quedó en shock. Bruno, en voz alta y despectiva, soltó: «Tocar así de mal y llamarlo prodigio». Al oírlo, se me encogió el corazón al ver cómo a Noah se le helaba la cara y cómo los dedos se le quedaban clavados a media cuerda. El ataque repentino dejó a todos atónitos.
Mi madre abrió la boca para decir algo, pero no le salió la voz. Carmen atrajo a Theo hacia sí para protegerle del mal ambiente. Tras un segundo de estupor, Noah levantó la cabeza y con la voz temblorosa pero clara, dijo: «Esta es la pieza con la que gané el tercer premio del concurso de música hace un mes, tío Bruno». A las palabras de Noah, la cara de Bruno mostró sorpresa, que enseguida se volvió furia. Tenía los ojos enrojecidos, seguramente por el alcohol. Se abalanzó y le propinó a Noah una bofetada brutal. Fue tan súbita y tan fuerte que la guitarra salió despedida al suelo y mi hijo se fue de lado. Le brotó sangre fresca por la comisura de los labios. «A mí no me contestes», rugió Bruno y su voz retumbó en la sala muda. En ese instante el tiempo pareció pararse. Sentí el cuerpo bloqueado, incapaz de aceptar lo que acababa de pasar. Se me rompió el alma al ver a Noah encogerse, una mano en la mejilla y la otra tratando de alcanzar la guitarra caída. Bruno avanzó antes de que yo pudiera reaccionar, le arrancó la Gibson de las manos temblorosas y la levantó con violencia para estrellarla contra el suelo. El crujido de la madera rota sonó como un llanto. La Gibson, el último regalo del bisabuelo Enrique para Noah, quedó hecha añicos. Las cuerdas se partieron y se enroscaron, la caja reventó y el clavijero casi se desprendió. Perdí del todo el control al ver aquello. Me lancé contra Bruno sin pensar en nada más que en que había hecho daño a mi hijo. Le solté un puñetazo directo a la cara. Al impactar, sentí como crujía el cartílago de la nariz. Bruno trastabilló y antes de que reaccionara, le alcancé con un segundo golpe en la mandíbula. Golpeé tan fuerte que me dolieron los nudillos. Bruno se desplomó en el suelo gimiendo. La rabia no se me había pasado. Fui a por él de nuevo, pero Patricio se cruzó para ayudarle. Sin dudar, me giré y le solté un puñetazo en el estómago, haciéndole caer, con la cara desencajada de dolor. En ese instante de lucidez en medio del caos, miré a Patricio y me encendí aún más al recordar cómo se había quedado sonriendo mientras golpeaban a mi hijo. Solté entre dientes: «Este va por quedarte riéndote cuando le pegaban a mi hijo». Bruno, tambaleándose, se puso en pie, con la sangre chorreándole por la alfombra y empapándole la camisa blanca. Se me echó encima con los ojos llenos de odio. Chocamos con violencia, rodamos por el suelo, volaron puñetazos por todas partes. Por suerte mi padre y varios invitados intervinieron enseguida y nos separaron. Yo intenté zafarme sin quitarle el ojo de encima a la cara rabiosa de Bruno. Aunque lo sujetaban fuerte, gritaba: «No te voy a perdonar. Lo vas a pagar». Aquel aviso me heló la espalda. Miré a mi hijo Noah, que seguía sentado en el suelo, con los ojos como platos ante la locura. No lloraba, seguramente por el shock. Mi madre corrió de inmediato al lado de Bruno y con un pañuelo, intentó cortarle la hemorragia de la nariz. Luego se volvió hacia mí, con los ojos llenos de reproche y miedo, y dijo: «Adrián, ¿cómo has podido pegar así a Bruno? ¿Se te ha ido la cabeza?». Intenté calmarme sabiendo que mi hijo me necesitaba más que nunca. Pero la rabia seguía ahí y no pude evitar responder a esa parcialidad tan descarada. Señalé a Noah, que temblaba, y luego a los pedazos de la guitarra, y solté, marcando cada palabra. «Bruno ha pegado a mi hijo y ha destrozado la guitarra que le regaló el bisabuelo Enrique. ¿Y te preocupa él?». Mi padre, que ya se había puesto junto a mi madre y Bruno, negó con la cabeza, claramente decepcionado, y dijo con frialdad: «Adrián, siempre exageras. Ha sido solo una bofetada, y esa guitarra vieja se puede reemplazar». No podía creer lo que estaba oyendo. Saqué el móvil con la mano aún temblándome de rabia, y dije, helado: «Muy bien, voy a llamar al 112. Que sea la policía quien decida si pegar a un niño y destrozar una propiedad es un asunto menor». Los ojos de Bruno se abrieron de par en par al ver que iba a llamar. Miró a mis padres con ojos suplicantes. Ellos se miraron entre sí y mi madre se acercó a mí con gesto preocupado. «¿Qué haces, Adrián? Esto es cosa de familia, podemos arreglarlo en casa». Bajé la vista hacia Noah, sentado entre los restos de la Gibson. Se me rompía el corazón al ver aquello. Entonces dije: «A mi hijo le han pegado hasta hacerlo sangrar. Esto ya no es un asunto de familia». Marqué el 112.
Pero antes de pulsar llamar, mi padre me cortó con voz dura y amenazante. Si haces público esto, Adrián, dejarás de ser de la familia. Ya hemos aguantado bastante tu carácter inestable. Aquello fue como un jarro de agua fría. Mi padre acababa de ponerse abiertamente de parte de Bruno en lugar de proteger a su propio nieto. El hombre al que siempre admiré me estaba diciendo que para él, mi hijo importaba menos que la reputación familiar. Miré a mi alrededor y vi a Carmen evitando mi mirada, a Patricio con una satisfacción evidente y la expresión de Noah. Mi hijo necesitaba atención médica y salir de ese ambiente tóxico cuanto antes. Con una calma extraña, miré a mi padre a los ojos y dije: con unos padres tan parciales como vosotros, casi prefiero ser huérfano. Entonces pulsé el botón y la voz de la operadora del 112 sonó en la sala, bajando un punto la tensión. Emergencias 112, ¿cuál es su emergencia? Sin apartar la mirada de mi padre, dije: quiero denunciar una agresión a un menor. Mi hijo de 11 años acaba de ser golpeado, sangra por la boca y necesita atención médica. También necesitamos a la policía. Bruno se levantó de un salto y se lanzó hacia mí como para arrebatarme el teléfono, pero mi padre lo frenó a tiempo, empujándolo hacia atrás. Tenía la cara pálida. Al ver que ya no había marcha atrás, di la dirección a la operadora, que informó de que una patrulla y una ambulancia venían de camino. Al colgar, me acerqué a Noah y le ayudé con cuidado a levantarse. El niño temblaba en mis brazos, con la marca de la mano aún en la mejilla y sangre en la comisura de los labios. Vamos fuera a esperar la ambulancia, hijo, le dije suave intentando transmitirle abrigo y seguridad. Me agaché a recoger las piezas más importantes de la Gibson, sobre todo el clavijero con el nombre del bisabuelo Enrique grabado. Las astillas ásperas me cortaban las palmas, pero ese dolor no era nada comparado con la herida del corazón. En ese momento mi madre se acercó con los ojos a caballo entre el miedo y la rabia, y murmuró: ¿qué has hecho, Adrián? ¿Te das cuenta de que esto dañará la reputación de la familia? La miré con una distancia que me sorprendió. La madre que me trajo al mundo y me crió me parecía ahora una desconocida. Negué con la cabeza y respondí seco: no, mamá. Quien ha destrozado esta familia ha sido Bruno, pegando a un niño de 11 años. Fuera, todos guardaban silencio. Abracé fuerte a Noah mientras esperábamos en el porche a que llegaran. El crío me miró con los ojos llenos de miedo y me preguntó, temblando: papá, ¿qué va a pasar con nosotros? Le besé la frente y le tranquilicé. Vamos a estar bien, hijo. Te lo prometo. Después de lo de ese día, me juré proteger a mi hijo cueste lo que cueste. Mientras esperábamos a la policía y a los sanitarios, me acordé del bisabuelo Enrique, el primero que vio el potencial de Noah y le enseñó a tocar. Noah tenía 7 años cuando, en el verano de 2020, rozó por accidente la guitarra del bisabuelo en una reunión familiar. Era una guitarra normal, nada cara, pero llena de recuerdos de su juventud. El bisabuelo se dio cuenta enseguida de cómo los deditos de Noah acariciaban las cuerdas. A diferencia de lo habitual cuando un niño toca algo ajeno, él sonrió animándole y preguntó con dulzura: ¿quieres que te enseñe a tocar una canción? Nada más decirlo, la voz burlona de Bruno tronó desde la cocina. Otro artista en la casa Walker. Seguro que Noah acabará diseñando edificios que nadie quiere construir, igual que su padre. Aquel comentario me encendió la sangre. Pero antes de contestar, mi madre se apresuró a interponerse. Bruno, no digas eso. Tu hermano tiene un trabajo estable. Bruno se encogió de hombros y replicó con sorna: ¿estable? Clara quiere divorciarse porque Adrián no mantiene a la familia. Eso pasa cuando se persiguen fantasías. Sentí un pellizco en el pecho. Bruno siempre sabía dónde hurgar. Era verdad que Clara y yo estábamos pasando un mal momento, pero no por lo que él decía. Nos habíamos ido distanciando, dos personas con metas y sueños distintos. Mientras la discusión subía de tono entre la cocina y el salón, el bisabuelo enseñaba a Noah cómo sujetar la guitarra y tocar notas sencillas. Tras unos 30 minutos de práctica, Noah ya podía sacar una melodía básica. Aquella noche al volver a nuestro piso y prepararnos para dormir, Noah se sentó en la cama, me miró con los ojos brillantes y dijo, lleno de ilusión: papá, quiero aprender guitarra como el bisabuelo Enrique.
Tengo talento. Me quedé un momento callado, mirándole a los ojos chispeantes. Con la economía apretada y el matrimonio al borde del naufragio, me pregunté si debía embarcarme en otra afición cara. Pero al ver la alegría poco habitual de Noah tras semanas de tristeza por las tensiones entre Clara y yo, decidí apostar por el sueño de mi hijo. Una semana después, cuando llevé a Noah a clases de guitarra, la profesora Sara me miró con comprensión y dijo con suavidad: «La música puede ser un refugio seguro para los niños en momentos difíciles, señor». Ante esas palabras, solo pude asentir, esperando que aquella decisión trajera algo bueno a la vida de mi hijo en plena tormenta. La salud del bisabuelo Enrique se deterioró con rapidez en la primavera de 2022. Un cáncer de pulmón en fase terminal le dejaba poco tiempo. Durante su ingreso, aquel hombre fuerte quedó reducido a una sombra frágil en la cama. Un día de abril, cuando llevé a Noah a verle, estaba demasiado débil para incorporarse. Pero al ver a Noah, los ojos se le iluminaron. Con un gesto leve me indicó que me acercara. Cuando me incliné, dijo en voz baja: «Adrián, del estuche de la guitarra del armario de mi casa. Tengo un regalo para el niño». A la mañana siguiente llevé al hospital un estuche viejo. Al abrirlo encontré una Gibson J45 de los años 70. Era su instrumento más querido, nunca había dejado que nadie lo tocase. Al verla, el bisabuelo sonrió y llamó a Noah con la mano. Con esfuerzo dijo: «Esta guitarra es tuya, Noah. He tocado con ella durante 42 años. La música te da una voz que nadie puede quitarte». Los ojos de Noah se agrandaron, asombrados. Acarició la guitarra con la reverencia de un niño de 9 años y, entre lágrimas, le susurró: «Prometo cuidarla muy bien». Tras esas palabras, el bisabuelo me miró con intención. Entendí lo que quería decir. Aquello no era solo una guitarra, era un lazo entre generaciones, su forma de transmitir el amor por la música. Un mes después, el bisabuelo Enrique murió mientras dormía. Además de repartir la mayor parte de sus bienes entre hijos y nietos, dejó una sorpresa en el testamento. En lugar de a Bruno, me dejó la casita de madera junto al lago de Sanabria, donde componía. Bruno estalló de ira cuando el abogado leyó ese punto, y gruñó: «¿Cómo? Esa casa vale por lo menos $500,000 y se la da a Adrián, que no aporta nada a la empresa familiar». Mi madre le agarró la mano, intentando calmarle. «Hijo, era el deseo del bisabuelo». Bruno se soltó, me miró con ojos envenenados y masculló con rencor. «Siempre Adrián, ¿eh? El nieto artista, el favorito». En ese momento tenso, opté por callar. No por miedo, sino porque sabía que ninguna palabra curaría el resentimiento y la amargura de Bruno, alimentados durante años. Más tarde, cuando llevé a Noah por primera vez a la casa del lago, descubrió un tesoro escondido, bocetos musicales y cuadernos de composición de Enrique que abarcaban décadas. Aquellas hojas amarillentas contenían notas, pero también pensamientos, emociones y una filosofía de vida forjada entre obligaciones y pasión. Sentados en el viejo suelo de madera leyendo sus palabras, Noah alzó la vista con los ojos humedecidos y susurró: «Papá, siento que el bisabuelo Enrique sigue aquí con nosotros». Aquello me desbordó. Abracé a mi hijo con fuerza. En ese momento entendí que el verdadero legado del bisabuelo no era la casa ni la guitarra, sino el amor por la música y la libertad de perseguir la pasión, algo que ahora pasaba a Noah, saltándose 2 generaciones que habían perdido el sentido auténtico de la vida. La relación entre Bruno y yo nunca fue de hermanos bien avenidos. Bruno siempre fue el hijo ideal a ojos de mis padres. El heredero natural de Construcciones Walker, la empresa familiar de 3 generaciones. Recuerdo una reunión familiar cuando yo tenía 18 años y acababa de decir que quería estudiar diseño arquitectónico en lugar de gestión de obra. Mi padre golpeó la mesa con el puño y bramó: «¿Cómo? ¿Arquitectura artística? Así no se gana dinero». Bruno se rió en frío y añadió: «Deja que persiga sus fantasías. Papá, no tiene lo que hace falta para llevar el negocio como nosotros». Mientras mi madre guardaba silencio con los ojos preocupados, sin atreverse a contradecir a su marido y a su hijo mayor, solo el bisabuelo Enrique se puso a mi lado, me acarició el hombro y murmuró: «Haz lo que amas, Adrián. La vida es demasiado corta para vivir según lo que quieren los demás».
Bruno siguió burlándose de mí incluso cuando me gradué y empecé a trabajar. En una cena de Navidad pocos años atrás, cuando acababa de conseguir el proyecto de un centro de arte local, Bruno alzó la copa y con amargura, dijo ante todos: «Venga, brindemos por Adrián, mi hermano, el arquitecto que levanta cosas en las que nadie quiere invertir». Contuve la rabia y apuré la copa. Clara me apretó la mano bajo la mesa, con la mirada de pasa de él. Cuando mi matrimonio con Clara empezó a resquebrajarse, Bruno aprovechó para convertir mi dolor en chiste. En una llamada con mi madre, le escuché decir: «Ya se lo dije a mamá, Adrián es demasiado soñador. ¿Cómo va a mantener a su familia? Clara tendría que haberse casado con alguien práctico como yo». Quise entrar y romperle la cara. En vez de eso salí de la casa en silencio, sabiendo que una reacción violenta solo avivaría el fuego. Elegí la pasión frente a la tradición familiar, a costa de una relación con mi hermano que probablemente nunca sanaría. Mientras estaba enredado en aquellos recuerdos, llegaron los coches patrulla y la ambulancia al final de la calle. Sentí una mezcla de alivio, miedo y tristeza. Pero sabía que había hecho lo correcto al proteger a Noah y obligar a Bruno a afrontar las consecuencias. 2 agentes, una mujer y un hombre, bajaron del primer coche. Evaluaron la situación a toda prisa. La agente se acercó a nosotros y el otro agente entró en la casa. El personal sanitario de la ambulancia también llegó. Una mujer de unos 32 años se agachó a la altura de Noah, sonrió con dulzura y dijo: «Hola, cielo. Soy Emilia. ¿Puedo ver la herida?». Noah asintió mientras la sanitaria examinaba el corte de la comisura de sus labios. Limpió la rozadura, secó la sangre y la miró con atención. Al acabar, me miró con profesionalidad. «No es nada serio. Un rasguño leve que sanará en unos días. Lo limpiamos y le ponemos un apósito antibacteriano». La agente se acercó cuando la sanitaria terminó. Sacó una libreta, me miró de frente y dijo: «Soy la agente Carter. ¿Me puede contar qué ha pasado?». Me mantuve sereno y relaté los hechos. La agente Carter tomó notas detalladas y, de vez en cuando, pidió aclaraciones. Luego se giró hacia Noah, se agachó a su altura y con suavidad, le dijo: «¿Puedes contarme tú lo que ha ocurrido?». Noah me miró buscando apoyo y después lo contó todo, tímido pero con detalle. La agente Carter recogió su declaración, se puso en pie y añadió: «Necesito fotografiar la lesión de su hijo y los restos de la guitarra como prueba». «¿Está de acuerdo?». Asentí, y ella sacó una cámara digital para tomar varias fotos de la herida de Noah y de la Gibson hecha trizas. Dentro de la casa vi al otro agente hablando con Bruno, mis padres y los demás. Estaban recabando declaraciones de todos los testigos, tal y como marca el protocolo. Unos 20 minutos más tarde, el agente salió y habló en voz baja con la agente Carter. Después se acercaron a nosotros. Él me miró con seriedad profesional y dijo: «Soy el agente Davis. Hemos hablado con todos los de dentro. Parece una situación grave. Según la ley, debemos comunicar cualquier denuncia de agresión a un menor a los servicios de protección, que harán su propia investigación». La agente Carter, junto a su compañero, abrió la libreta y añadió: «Con lo que hemos obtenido, hay motivos suficientes para detener a Bruno por agresión a un menor y por daños intencionados a la propiedad. Tendrán que venir a comisaría a formalizar la denuncia y puede que tengan que ir a juicio si el caso prospera». Asentí, consciente de que el proceso legal sería complejo y largo. Luego dije con firmeza: «Lo entiendo. Quiero seguir adelante». El agente Davis volvió a entrar en la casa, la agente Carter se quedó con nosotros. Cerró la libreta y explicó con cuidado: «Trasladaremos a su hermano a comisaría para interrogarlo y tramitar la detención. Necesitamos que usted y su hijo vengan para completar el informe. Si lo desea, podemos pedir que una trabajadora social acompañe a su hijo». Agradecí su profesionalidad y su empatía, y respondí: «Gracias, agente. A Noah le vendrá muy bien». Pocos minutos después, el agente Davis sacó a Bruno de la casa. No llevaba esposas, estaba claramente detenido. Bruno me lanzó una mirada de odio mientras lo llevaban al coche patrulla, pero no dijo nada. Mis padres salieron también, pálidos y nerviosos.
Mi madre se acercó, me cogió la mano y dijo: Adrián, ¿no puedes pasarlo por alto por la familia? ¿Y la reputación de tus padres? Al mirarla sentí una pena profunda. Entendía su dolor, pero también sabía lo que debía hacer. Miré la marca en la mejilla de Noah y me volví hacia mi madre. Mamá, hago esto precisamente por la familia, por la mía, por Noah. Si no lo entiendes, no puedo ayudarte. Mi padre, a una cierta distancia, me miró con dureza y dijo tajante: Si sigues por ese camino, Adrián, dejarás de ser parte de esta familia. Dolía, pero estaba preparado. Le sostuve la mirada, sorprendentemente sereno. Entonces es tu decisión, no la mía. La agente Carter nos propuso seguir al segundo coche patrulla hasta comisaría. Noah estuvo un rato mirando por la ventanilla. Luego se volvió hacia mí con los ojos preocupados y preguntó en voz baja: Papá, ¿estamos metidos en un lío? Le puse la mano en el hombro y quise transmitirle calor y protección. Luego respondí con seguridad: No, hijo. No estamos en peligro. Hacer lo correcto no siempre es fácil, pero por eso mismo hay que hacerlo. Todo en comisaría se veía profesional y bien organizado. Raquel, una trabajadora social, llegó para acompañar a Noah. Sonrió con amabilidad y se presentó. Hola, soy Raquel. Estaré con Noah mientras su padre termina el papeleo. Raquel llevó a Noah a una sala adaptada para menores, y a mí me acompañaron a otra para hablar con el instructor del caso. Cuando terminé, me llevaron a la sala donde estaba Noah con Raquel. El niño parecía cansado, pero más tranquilo. Raquel se levantó al verme y dijo: Noah ha sido valiente y muy colaborador. Hemos hablado de lo ocurrido. Luego me apartó un momento fuera del alcance de Noah, y me dijo con tacto: Noah ha dado un relato muy detallado de los hechos y de cómo se siente. Haremos seguimiento para que reciba el apoyo adecuado. Le aconsejo que continúe con la terapia para ayudarle a elaborar lo que ha pasado. Le di las gracias de corazón, por su atención y profesionalidad. Gracias por todo. Seguiré su consejo. Cuando salimos de comisaría, ya era tarde. Nadie imaginó que la Navidad acabaría así. Entramos en una pensión cercana porque estábamos demasiado agotados para conducir de vuelta esa noche. En la habitación, dejé los pedazos de la Gibson sobre la mesa. Noah se quedó mucho rato en la cama, mirando las piezas, hasta que alzó la vista con ojos tristes y preguntó: Papá, ahora que el bisabuelo Enrique ya no está, y la guitarra tampoco, ¿qué nos queda para recordarle? La pregunta me atravesó el alma. Me senté a su lado, lo abracé y le dije: Nos quedan los recuerdos, Noah. Las lecciones que nos enseñó, las canciones que tocaba y sobre todo, la música en nuestro corazón. Eso no puede quitárnoslo nadie. Aquella noche, mientras veía a Noah quedarse dormido, supe que el camino no sería fácil. Habría trámites, encuentros difíciles y cicatrices emocionales que necesitarían tiempo para curarse. Pero también sabía que había tomado la decisión correcta. En los días siguientes, Noah cayó en una depresión profunda. Se negó a tocar cualquier instrumento, aunque le ofrecí comprarle una guitarra nueva. Al final, en una sesión con la doctora Cooper, Noah por fin expresó lo que sentía. Cuando la psicóloga le preguntó con suavidad por qué ya no quería tocar, Noah rompió a llorar. No quiero que la gente me odie. No quiero que me peguen. Aquello me partió el corazón. Tras la sesión, la doctora Cooper se acercó a mí y con sinceridad dijo: Noah está atravesando un trauma importante. Ha perdido más que su guitarra favorita. También ha perdido la sensación de seguridad y la confianza en sí mismo. A mí tampoco me abandonaban las emociones. Cada noche me culpaba por haber puesto a mi hijo en peligro. Me preguntaba por qué acepté ir a la fiesta. ¿Por qué no vi las señales? Y peor aún, si mi arrebato contra Bruno fue un mal ejemplo para mi hijo. En una sesión privada con la doctora Cooper, le conté todo esto. Ella escuchó con atención y respondió: Señor Adrián, la culpa es comprensible, pero recuerde quiénes son los verdaderos responsables, quienes causaron el daño. Usted actuó como un padre que protege a su hijo como haría cualquiera. Aún así, esas palabras de consuelo no disiparon del todo la vergüenza y el sentimiento de haber fallado.
Prometí proteger a Noah, y sentía que había fallado. Noah siguió viendo a la doctora Cooper durante las semanas siguientes. Poco a poco empezó a abrirse, compartiendo sus miedos y su sensación de pérdida. En una sesión, dijo: «Echo de menos la guitarra del bisabuelo Enrique, pero me da miedo que si vuelvo a tocar, la gente se ría de mí». Al oírlo por boca de la terapeuta, entendí que la recuperación sería larga y dura. Pero al menos Noah había empezado a enfrentar su dolor en lugar de esconderlo. Y un día, mientras trabajaba en mi pequeño estudio, Noah apareció en la puerta. Se quedó un buen rato mirando los bocetos sobre la mesa. Luego preguntó en voz muy bajita: «Papá, ¿puedo ver otra vez los cuadernos de música del bisabuelo? Los de la casa del lago». Al oír esa pregunta, el corazón me dio un vuelco de esperanza. Después de semanas de silencio, por fin mencionaba la música. Le sonreí conteniendo la emoción. «Claro, hijo. Iremos este fin de semana». Vi una lucecita en sus ojos, la primera señal de que quizás saldríamos de la tormenta. El juicio contra Bruno empezó 3 meses después de aquella Nochebuena, tras una investigación minuciosa de la policía y la fiscalía. Ese día decidí ir solo, no quería que mi hijo se encontrase con quienes le habían hecho daño. Clara, mi ex, se ofreció para cuidar de Noah. Aunque divorciados, en esto siempre hemos priorizado a nuestro hijo. Llegué pronto al juzgado con el traje más formal que tenía. Cuando entré en la sala, Bruno ya estaba con su abogado. Se le veía más delgado y más nervioso que la última vez. Detrás mis padres y varios familiares, todos vestidos como si fueran a un funeral. El juicio avanzó rápido y con seriedad. Las pruebas se presentaron con claridad: fotos de la lesión de Noah, fragmentos de la Gibson y testimonios. Cuando me llamaron a declarar, conté los hechos con detalle y honestidad, intentando no dejarme llevar por las emociones. Bruno y su abogado intentaron sostener que fue un arrebato sin intención de hacer daño. Pero la evidencia era abrumadora y su defensa no convenció. Tras la deliberación, llegó el veredicto. Bruno fue declarado culpable de agresión a un menor y de daños maliciosos a bienes de valor. Se anunció la condena: 5 años de prisión y $195.000 de indemnización. Bruno estalló al oírla. Me señaló y gritó: ¿Contento ahora? Me has destrozado la vida. Ya no eres mi hermano. El personal del juzgado intervino de inmediato para reducirle. El juez golpeó la maza exigiendo orden. Cuando Bruno se calmó, el juez explicó los detalles de la indemnización. La Gibson de los 70 se valoró en $45.000. Los 150.000 restantes eran por el daño psicológico y la terapia de Noah. El juez también me dirigió un severo aviso. Señor Adrián, aunque este tribunal comprende su reacción, le recuerdo que la violencia no es la solución. Ha tenido suerte de no acabar acusado por agredir a su hermano. Asentí, aceptando la reprimenda y consciente de que tenía razón. Bruno debía ser castigado, pero mi reacción no fue la adecuada. Cuando terminó la vista y se llevaron a Bruno, sentí alivio y tristeza a la vez. No era el final que quería para mi familia, pero era necesario para proteger a Noah. Al salir del juzgado, me rodearon familiares. Mi madre, con los ojos enrojecidos, me miró apenada y preguntó: «Adrián, ¿qué has hecho? Has metido a tu hermano en la cárcel. Nuestra familia no volverá a ser la misma». Antes de que respondiera, mi padre dio un paso al frente con gesto frío. «Te lo dije, Adrián. Ya no formas parte de esta familia». Aquellas palabras me atravesaron. Por más que me hubiera preparado, escucharlas de su propia voz dolió de forma insoportable. Enseguida llovieron las críticas. Linda, la hermana de mi madre, negó con tristeza. ¿Cómo has podido hacerle esto a tu hermano? ¿A tu familia? ¿En qué estabas pensando? Francisco, cuñado de mi padre, añadió: «Llevar los asuntos de casa a los tribunales va contra los valores de siempre. Lo de la familia se arregla en familia. Has deshonrado a todo el linaje». Me quedé en silencio aguantando el chaparrón, con la certeza de haber hecho lo correcto. Noah necesitaba protección y debía hacerse justicia. Justo cuando la cosa se calentaba, mi prima Olivia se puso a mi lado. Se plantó entre mí y los indignados, algo que no esperaba de ella.
Miró a quienes me increpaban y dijo con firmeza: «Basta». Bruno pegó a un niño de 11 años y destrozó una reliquia familiar. Se ha ganado el castigo. Adrián hizo bien protegiendo a su hijo. Mi tío Esteban, el hermano menor de mi padre, se colocó detrás de mí, y me dio una palmada en el hombro. Miró a mi padre a los ojos y dijo: «Siempre te he respetado, hermano, pero esta vez te equivocas. Si alguien pegara a mi nieto, haría lo que fuera por protegerlo. Adrián no ha hecho nada malo». Más sorprendente aún, Marcos, el marido de Olivia, que casi nunca intervenía en asuntos de la familia, también habló. «Creo que tenemos que parar y preguntarnos qué es lo más importante. La seguridad y la felicidad de Noah. El crío ya ha sufrido bastante». Ese apoyo inesperado me conmovió. Aunque fueran minoría, hubo personas que se pusieron del lado de Noah y del mío. Les di las gracias a cada uno, les estreché la mano y me marché. Conduciendo de vuelta, tenía la cabeza hecha un torbellino. Perdí a parte de mi familia, pero recibí apoyo de gente de la que no lo esperaba. Lo más importante, protegí a mi hijo y aseguré que Bruno afrontara las consecuencias de sus actos. Al llegar a casa, encontré a Noah tocando la guitarra en el salón, con Clara a su lado. La melodía preciosa de la pieza que tocaba con su nueva Taylor alivió mi pena. Clara levantó la vista al verme, con una mirada interrogante. Yo asentí levemente, indicando que el juicio había acabado y se había hecho justicia. Ella me sonrió con dulzura, se levantó y nos dejó a solas. Noah dejó de tocar al verme. Con los ojos preocupados, preguntó en voz bajita: «Papá, ¿cómo ha ido?». Me senté a su lado, le pasé el brazo por los hombros y le dije: «Hijo, el tío Bruno tendrá que asumir las consecuencias de lo que hizo. Ya no podrá hacerte daño». Noah apoyó la cabeza en mi hombro y guardó silencio un buen rato. Luego dijo con voz pequeña pero firme: «No me alegra que el tío vaya a la cárcel, pero me alegra que entienda que no se puede hacer daño a los demás». La madurez de sus palabras me dejó pasmado. Con apenas 11 años, comprendía algo que muchos de mi familia no. No iba de venganza ni de romper la familia. Iba de poner límites y enseñar que las malas acciones tienen consecuencias. En ese momento supe que aunque hubiera tenido que sacrificar una parte de mi familia, tomé la decisión correcta por Noah, por nuestro futuro y, en cierto modo, por el propio Bruno, que necesitaba aprender a responsabilizarse. Cuando Clara estaba a punto de irse, se detuvo en el quicio y dijo en voz baja: «Adrián, estoy orgullosa de ti. No todo el mundo hace lo correcto cuando es difícil». Incliné la cabeza para agradecerle, no me salían las palabras. A pesar de las pérdidas, encontré aliados nuevos. Y sobre todo encontré la fuerza interior para proteger lo más valioso, a mi hijo y mi fe en la justicia. Han pasado casi 3 años desde aquella Nochebuena terrible y el juicio. La vida de Noah y la mía se ha ido asentando en una rutina, con cambios importantes. Seguimos en Madrid, en el mismo piso, pero el lugar tiene ahora otro significado. Es un refugio, el castillo que hemos levantado juntos. Bruno continúa en prisión y yo no quiero saber nada de él. Después del juicio corté toda comunicación con mis padres. Fue una decisión difícil, pero la paz de Noah era lo primero. Noah ahora tiene 13 años y se recupera bien. Ha vuelto por completo a la música, incluso se ha unido a la banda del colegio. La Taylor que compré para sustituir a la Gibson se ha convertido en su compañera inseparable. A veces le veo mirar los restos de la Gibson que guardamos en una urna de cristal, no para alimentar la tristeza, sino como lección de fortaleza y resiliencia. Sin embargo, en los últimos 3 meses, mi madre ha reaparecido. Suele presentarse sin avisar con pequeños regalos para Noah o con galletas caseras que le encantaban. Siempre me niego a que lo vea. Quiero cortar ese contacto con su nieto. No porque no haya visto señales de que reconozca sus errores. Sigo decepcionado con ellos, no solo por lo de Nochebuena, sino por cómo reaccionaron después. No les importaron las heridas de Noah ni cómo se sentía. Solo les preocupaba el honor de la familia, y proteger a Bruno de las consecuencias. Ahora estoy en una encrucijada. Por un lado, cortar del todo, incluso mudarnos a otra ciudad para evitar encuentros inesperados. Por otro, afrontar la situación, hablar claro del daño que causaron y exigir que respeten nuestros límites.
Una parte de mí quiere que Noah conozca a la familia extensa, otra parte quiere protegerlo de personas que no han demostrado merecer un lugar en su vida. ¿Crees que debo plantarme ante mis padres, hablar con franqueza y exigir que dejen de entrometerse en nuestras vidas? ¿O debería callar y mudarme en silencio a otro lugar para empezar de cero? A veces las decisiones más difíciles no son entre el bien y el mal, sino entre dos opciones con coste. Quiero lo mejor para Noah, para que siga sanando sin que las viejas heridas lo aten. Espero que puedas aconsejarme en esta decisión crucial.